persona que nos ve, que nos consume, muchas veces se habla de cosas tóxicas, venenos, todo esto. Si alguna vez ha preguntado si podríamos consumir un veneno que nos mate lentamente, que nos quite el don, la membresía de la vida, muy lentamente, cuestión es que hace el oxígeno en su cuerpo. Eso estuvo muy oscuro. Sí, creo que actualmente la entrada más oscura, ¿no? Sí. Ciencia y demencia. Sí, ciencia y demencia. Ni la del fin del mundo estuvo así, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es eso de un veneno? Dios, Carlos, Perdón, pero el tema presta. Claro, perdón. Sí, okay. Ciencia y demencia, Carlos Peña, ingeniero audiovisual. Jorge Granados, ingeniero químico, maestro en ciencias de la energía. Me encanta decirte el título completo porque como que te cohíbe un poco. Sí, es falsa humildad, síndrome del impostor, no sé. ¿Quién sabe? Bienvenidos, es un programa nuevo, la verdad estamos muy contentos de estar aquí, muy emocionados, hemos tenido como muchas respuestas positivas, seguimos informando, seguimos comentando. Consúmanos. Estuve así de dar una presentación tipo Talina Fernández de que estamos encantados de que nos vean en sus hogares. Muchacha, señora que nos ve, claro, muchas gracias por dejarnos entrar en su casa, en su oficina. Pero la verdad es que sí, estamos... En su carro, porque si nos escucha, si nos consume, wow. Nos puede ver, puede vernos en TikTok, Facebook, Instagram. Hasta en el muro de la Callapan. Sí, claro que sí, o sea, próximamente, ¿no? Ciencia y demencia, imagínate que pase, oye. Anímate, chula. No, ¿Sí? Imagínate en la Callapan, o sea, Ciencia y demencia en vivo desde la Callapan, oye. Es un chiste local. Muy local. Muy local. Pero qué bonito. Pero sí. Más bonito que la entrada, al parecer. Muy oscura. No estuvo fea, solo que es muy oscura. Es como ver una rosa negra marchitándose. Sí, muy lentamente. No, bueno, muy acelerada. Muy lentamente. Volvemos con el punto. Sí, le sugerí este tema a Jorge hace un tiempo. Creo que es muy interesante porque es un tema que asumimos que sabemos, pero realmente creo que no sabemos. Es un proceso químico muy de fondo, pero que sí, como tú lo mencionas, está muy presente pues en el mundo en el que vivimos. Tanto en este cuerpo que habitamos, como en los alrededores, claro, en la comida. Digo, el aguacate sería más barato si no hubiera oxidación. Espera, sí, porque nos estamos revolviendo. ¿Es oxidación o oxigenación? Oxidación, ¿no? No tengo idea. Oh, Mira, Dios. vamos a entrar en contexto. Hay mucho oxígeno aquí. Oxígeno, exacto, ¿no? Ajá. Oxígeno, elemento químico, claro. muy presente en todos lados. Muy reactivo. Sí. Muy reactivo. ¿Es un gas? Es un gas. Ok, no es un gas, no. A temperaturas... perdón, a condiciones atmosféricas humanas normales. Normales para la experiencia humana. Es un gas. Pero no solo es un gas, es un elemento que está presente en el cuerpo humano. No sé si se acuerdan que en las clases de química hablan del CHOMS. Del CHOMS, ajá. Ajá, que entonces la O en ese CHOMS es el oxígeno. Era el oxígeno, claro. Sí, entonces claro, está muy presente. Es un elemento de los más presentes en el mundo. Sí, y es uno de los fenómenos químicos pues más estudiados y con más área de investigación. ¿Crees que si no hubiera oxígeno, si no hubiera oxígeno no habría vida? ¿Cómo definires la vida? Sí. Ajá, chiquita. O sea, el oxígeno es uno de los químicos, de los elementos que más consume el humano también. Es fundamental para el humano, o sea, es el elemento, así como tú lo mencionas. El papel en los seres vivos, más que en el humano, es pues vaya, como fuente de energía. Sí, ¿ok? Porque, algo que tampoco se dice mucho es que el humano genera combustión. O sea, el oxígeno que absorbe le genera una combustión, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. Los pulmones, eso es un proceso... No sé si es adecuado decir combustión. O algo parecido. Es un fenómeno de óxido-reducción. Ok. El óxido-reducción genera un movimiento de energía que algunas veces sí se manifiesta como, pues vaya, como calor, ¿ok? Pero sí no me atrevería a decir combustión porque esto conlleva otras cosas, luz y calor, por ejemplo, y pues... Por más que una persona sea de luz, un ser de luz, pues no consume más oxígeno que un ser que no es de luz. Ajá, que no vibres, que vibres o no vibres alto, no necesariamente. Claro, o sea, en notas altas. Claro, porque combustión tiene que ver con, ¿cómo dices? Luz y calor. Luz y calor, Ajá. No necesariamente solo calor. Ahora también hay un punto interesante. La oxidación se puede dar sin oxígeno.
Espérate, ¿qué? ¿Qué? Así yo. Sí. A ver. Sí. Es algo confuso, es algo por lo que varios muchachos de prepa, por lo que pues, tú y yo cuando estudiábamos en la prepa nos chocaba la química, era ¿cómo es que puede haber oxidación sin Sí, oxígeno? Ajá. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la química, con el de la historia, de los elementos, de las reacciones químicas, etc. Y pues fácilmente se puede observar que la mayoría de los elementos reaccionan con dos, con oxígeno y con hidrógeno. ¿Ok? De hecho, el oxígeno y el hidrógeno son fundamentales para el desarrollo de la tabla periódica. ¿Ok? Por ejemplo, la valencia, anteriormente valencia o número de oxidación, bueno, conceptos similares pero distintos. La valencia se desarrolló a partir de las reacciones de los elementos con el oxígeno y con el hidrógeno. Ah, ok. Entonces, por así decirlo, el oxígeno y el hidrógeno decidieron qué lugar iban a tenerlos. Se podría decir que sí. Ese fue más Mendeleev, pero bueno. Un saludo para Mendeleev. Donde quiera que esté. Sí. Lo queremos mucho. Como comentario así curioso, hay otra tabla periódica antes de la de Mendeleev, que era la espiral telúrica. Era una tabla periódica más para geología con otras cosas, pero era una espiral, ¿ok? Ok. Ajá, pero bueno. Se decir como la tabla periódica oculta o oscura, ¿no? O espiral, o sea, sí, es no, la que es como... Pero bueno, el punto es justamente el fenómeno de la oxidación es algo común en la mayoría de los elementos, ¿ok? Excepto en los gases nobles, que por eso están ahí. Ok, sí. Que de hecho, si hay un gas noble que se puede oxidar, el kriptón con flúor. Espera. A ver, por partes, sí, tienes razón. Mucha información, muy rápido, va. Y tengo preguntas sobre Superman en este momento, pero continúa, por favor. Claro. No. A ver, comienza tú. Pues saqué muchas cosas, empieza con una. Elige una carta. Hace un momento pregunta que no me escuchaste. ¿El oxígeno es un gas noble, entonces? No. No es un gas noble. Para que un gas sea noble, más bien, los gases nobles son nobles porque, pues... Son designados por la realeza. No, porque no reaccionan. Ah. Son estoicos. No es un chiste muy común de que entra el helio al bar, le pega hidrógeno, ¿y qué hizo helio? ¿No se inmutó? No reaccionó. Ya, pues. Estoy seguro que hay gente que se está riendo de este chiste. Claro. No, lo siento. Aún así cuestionas mi comentario oscuro del principio. Hay otro chiste también de que entra a un bar otra vez. Hidrógeno le pegó a oxígeno, ¿y qué hizo helio? No reaccionó porque es muy noble. Ya. Lo siento, no. Sí, no. Si esa demencia no se representa por este tipo de humor, gracias. Sí. Bueno, así no se les va a olvidar. Sí, eso es cierto. Sí. Mira, a final de cuentas yo ya aprendí algo de los gases nobles y volvemos a... Decías que bueno, ya mencionaste que el hidrógeno y el oxígeno fueron las bases para poner la valencia, lo que es el número... El valencia o el número de oxidación. No es lo mismo, pero son conceptos similares. Ok, entonces mencionabas también que hay un gas que se puede oxidar. Sí, o sea, hay gases... Creo que algo que no hemos dicho es qué es oxidar. Oh, muy buena pregunta. Ahí está el detalle. Y aquí retomo el concepto de número de oxidación. Y el concepto de valencia. Recordamos de las clases de química de la prepa. Y si no ha llevado esas clases, pues les va a servir cuando lleve la prepa. Sí. Bueno, la valencia, la capa de valencia es la última capa de electrones de un átomo. ¿Ok? En términos simples, una metáfora bastante inexacta, pero que sirve para ejemplificar. Imaginemos a los electrones ubicados como capas de cebolla, o sea, como Schwerk. Sí. como Schwerk y burro, y los átomos también tienen capas. Sí. Y en la última capa están los electrones de valencia. Y esos electrones se diferencian de los demás porque son los electrones que participan en las reacciones químicas. Entonces, en la capa de valencia, los electrones que participan en las reacciones químicas. Dependiendo de cómo sea el átomo, hay elementos que pueden soltar más fácilmente electrones o que pueden aceptarlos. Ok. Y aquí es cuando diferenciamos el concepto de valencia con el de número de oxidación y con el de estado de oxidación. ¿Ok? La valencia, te comentaba, esos electrones. El estado de oxidación es, por ejemplo, en un átomo normal, sin reaccionar, siempre es 0. Porque tiene sus electrones completos en la última capa, ¿no? En la capa de valencia. El estado de valencia se va a modificar según salgan electrones o entren electrones. Sí, okay. Ahora bien,
Pues, perdón, eso de valencia puede ser más menos. Ese sería el número de oxidación. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el número de oxidación y la valencia. Muy bien dicho, Carlos. Sí, no tengo idea todavía. No, sí. Es que esa es la diferencia. Es una pregunta muy común. O sea, ¿son iguales, son distintos? Sí y no. ¿Ok? Hay momentos en los que sí, pero no. ¿Ok? Bueno, no sé si me voy a complicar más la cabeza. Es como un poco el Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Sí, por ahí, por ahí va. O sea, por ahí va. No, igual, pero más o sea, menos, ¿no? Cuando un átomo es puro, cuando un elemento es puro, perdón, su valencia es igual a su valencia es tal y su estado de oxidación es 0. Ah, ok. Eso sí me quedó muy claro. Ajá. O sea, la valencia es un número que no puedes... No porque no haya perdido ni ganado electrones, no es 0. Exactamente. No, su valencia no es 0. Ajá, el que es 0 es el estado de oxidación. Estado de oxidación. Exactamente. Sí, hasta ahí estamos bien. Ajá. Exactamente. Químicamente hablando. ¿Okay? Todo esto desde la química. Sí, claro. ¿Por qué va a entrar ahorita un farmacobiólogo y va a decir no? Justamente a lo mejor ahí sí ellos me dan la razón. A lo mejor un físico podría decirme que no. Ajá. O alguien... Esto también... La nomenclatura en la química también va evolucionando. El IUPAC pues va dictando cómo se debe de nombrar las constituciones químicas. Y pues sí hay una diferencia entre de cierto año para acá y de cierto año para acá. Ok. Ajá. O sea, perdón, tengo que hacer este chiste. ¿Por qué va a entrar un geólogo y va a decir espiral telúrica? Suena totalmente un ataque de Claro. Exactamente, sí, exactamente. Sí, entonces sí, es como de ¡no! Incluso con una carta de Yu-Gi-Oh! Activo mi trampa espiral telúrica. Sí, el reino de las sombras. Sí. Perdón, muy ñoño. Sí. Muy bueno, pero muy ñoño. Sí. Perdón, estábamos en número de oxidación. Ajá. Ok, ahora bien, hay dos conceptos que también cuando llevamos química en la prepa, pues nos causó quebraderos de cabeza, que es reducción y oxidación. ¿Qué se reduce? ¿Qué se oxida? ¿Qué es eso? No es lo mismo. No es lo mismo. Okay. Son dos caras de un mismo fenómeno. Pérdida de electrones o ganancia de electrones. O sea, transferencia de electrones. Uh-huh. Ahora bien, cuando un compuesto, cuando un elemento, cuando algo se oxida, pues cuando su número de oxidación se incrementa. Si su estado de oxidación es 0, si le damos un electrón, va a tener un estado de oxidación de 1. Así que se incrementó. Ajá. ¿Okay? Si su estado de oxidación está en -3 y pasa a ser -2, se oxidó. ¿Ok? Ok, a ver, espérate. Lo vas a entender más rápidamente, más sencillo, con el concepto de reducción. Ajá. La reducción es cuando el número de oxidación disminuye. Se reduce. Sí. Ajá, eso es el número. Muy sencillo de entender. Ok, entonces es como de -3 baja a -4. Exactamente. Eso es una reducción. Exactamente. Si de -3 a -2 es una oxidación. Una oxidación, exactamente. ¿Por qué se le llama oxidación? Eso ahí va de la mano con nuestro amigo el veneno lento, según Carlos. Okay. Resulta que, bueno, pues como tú lo comentabas, el oxígeno es un elemento pues bastante reactivo. Okay. En su estado natural tiene 2 electrones libres con los que puede reaccionar con muchas cosas. Okay. Con muchas cosas, insisto, con hierro, con carbono, con... Estoy teniendo como flashbacks de mis clases de química. De Vietnam, así. No, y a lo que voy por lo que entiendo es, fácilmente los puede perder el oxígeno, los electrones estos. Sí, puede perderlos o puede compartirlos. Ok. Aquí ya vamos a otro concepto que sería un enlace covalente o un enlace iónico. Y el oxígeno puede formar ambos. ¿Okay? Pero justamente es tan fácil que los puede perder y que los puede compartir, que forma tanto enlaces covalentes o enlaces iónicos. Algo interesante de la química es que si tú conoces ya que conoces un poco de electricidad, es un poco más sencillo entenderla. Porque la química a escala microscópica, a escala nano, es pura electricidad. ¿Por 2? Sí, o sea, positivo y negativo se atraen. ¿Por qué se atraen los átomos? Porque pues uno es muy negativo y otro positivo, etc. ¿Okay? En cuestión de los compuestos, y ya que voy con esto, los compuestos iónicos tienen un elemento es muy positivo y el otro es muy negativo. ¿Okay? Ejemplo, el cloruro de sodio. Es una sal y es iónica. Una vez más, referencia a otro capítulo. Claro. Sí. O el potasio también, pero bueno. En este caso el sodio es positivo
y es muy metálico. Ok. Y el cloro es muy electronegativo. Ajá. ¿Ok? Y juntos, como son muy diferentes sus electronegatividades, forman el cloruro de sodio. Hacen capital sal. Ajá, exactamente. El oxígeno puede formar compuestos con elementos que no son tan electronegativos, no tienen tanta electronegatividad de diferencia. Por ejemplo, en la tabla periódica, en el lado derecho, están la mayoría de los no metales. ¿Ok? Que son compuestos que pues no forman enlaces iónicos entre sí mismos, justamente por esta razón. O sea, los metales no pueden hacer enlaces iónicos entre ellos. No. Ok. No se repelen ellos. Sí, perdón, Jorge, pero estás hablando de muchos temas que es como... Claro, perdón. Y también sí, me estoy poniendo muy técnico o algo, No tengo idea de cómo explicarte. No, dime, Jorge, no te entiendo. Ok, que no me entendiste. Nada. Todo. Por Dios, Sí. ¿qué clase de química de Jorge es esto? Sí. No, bueno. No, es que... creo que sí vas como muy, muy bien, pero sí, puedo perderme, pero volvemos. Sí, bueno, sí. el punto es, por ejemplo, con el azufre. El azufre, si agarra su tabla periódica, está en la misma columna que el oxígeno. ¿Ok? Si están en la misma columna, sus electronegatividades no son muy distintas. ¿Ok? No es uno más negativo que otro. Pero sin embargo... pero más sin embargo... Creo que se dice... Ajá, exacto, pero más sin embargo. Pero más sin embargo por... Aunque pero más sin embargo por... Claro. Pero sin embargo, sí forman compuestos. Compuestos sí covalentes. Claro. Ajá, ok. Y curiosamente, es una combustión. Vaya. ¿Ok? Y bueno, y justamente, y regresando a la combustión sí es un proceso de oxidación-reducción. Un compuesto se oxida, es decir, su número de oxidación se incrementa, gana electrones, y un número... Espérame. Su oxidación se incrementa, sí, gana electrones, y un número se reduce, pierde electrones. Pero bueno, esencialmente eso es un fenómeno de óxido-reducción. ¿Ok? Uno pierde y otro gana. ¿Ok? El oxidante se reduce y el reductor se oxida. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, en la combustión más sencilla, carbono y oxígeno, cualquier cosa con carbono y oxígeno, forma dióxido de carbono. O si le ponemos más cosas, que es carbono, algo con carbono o hidrógeno, más oxígeno, forma dióxido de carbono y agua. El carbono, pues bueno, cambia su estado de oxidación, el hidrógeno también, el oxígeno también. ¿Ok? En este fenómeno de justamente de intercambio de electrones, que es parte, esto es muy interesante, es muy padre, no sé si me estoy saltando puntos, pero bueno, esto me emociona bastante. Sí. Porque justamente en esta ruptura hablamos de los electrones, de la última capa de valencia, transferencia de electrones, combatir electrones. ¿Ok? Aquí vamos ahora al concepto de enlace químico. ¿Ok? Estas rayitas que dibujábamos según la estructura de Lewis en la química. Sí. ¿Ok? Pienso mucho en los alcanos, Claro, ¿sabes? Claro. Pero también piensa, por ejemplo, en el nitrógeno, que ya lo habíamos mencionado antes. Ok, sí. Que tiene triple enlace. Ese triple enlace tiene mucha tensión acumulada, mucha energía. Para romperse, ocupa mucha energía. Y al momento de romperse, va a liberar energía también. Y si yo lo volviera a formar, pues necesitaría aplicarle energía. ¿Ok? Ida y vuelta, ¿ok? Sí. Pues justamente el óxido de reducción es justamente eso. Cuando rompes un enlace, liberas energía. De ahí proviene la luz y el calor cuando tú quemas algo. Sí, lo que hablamos de la combustión, por definición, ¿no? Exacto. Y retomando lo que comentabas al principio, de que el proceso de respiración es una combustión, no me atrevería a afirmarlo. A lo mejor alguien que esté más adentrado en temas de bioquímica quizás sí. Pero lo que sí hay es una transferencia de electrones. ¿Ok? Un movimiento de electrones, que eso es lo que permite que la vida continúe. Sí, que es como paso de energía. Que exactamente. Lo que dices es un poquito de electricidad de por medio. Exactamente. Que también es como muy curioso eso. O sea, sí podríamos hablar un poco más adelante sobre la electricidad del cuerpo humano, ¿no? Claro. Que es un tema muy interesante. Ahora, ya hemos hablado de como fenómeno químico. Ahora voy a hacer la pregunta obvia. ¿Por qué le pasa lo que le pasa al metal? La respuesta corta. Ajá. Porque se oxida. Muchas gracias por sintonizarnos. Para. Créditos. No, pero ¿por qué se oxida? Ok. Volvemos a lo que te comentaba con los compuestos negativos y los compuestos positivos. El oxígeno es un no metal y es electronegativo. El hierro es un compuesto metal y los compuestos metálicos son positivos. Los elementos metálicos, mejor dicho. ¿Okay? Son afines al oxígeno. Para el oxígeno es muy fácilmente atacarlos. Okay. Ahora bien,
¿Qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, el oxígeno reacciona con hierro y dependiendo de la proporción de cuántos átomos de oxígeno tenga y de hierro tenga, puede formar óxido férrico u óxido ferroso. El Fe2O3 o el FeO. ¿Ok? Pero yo creo que tu pregunta se refiere a por qué el metal se pica. Ajá, exactamente, porque creo que eso es la parte como interesante, o sea, hay cierta parte del metal que se convierte en otra cosa, en óxido, y hay cierta parte del metal que se mantiene, pero al mismo tiempo es como, no es todo, o sea, es como un proceso y va como... Va por capas. Ajá, exacto. Es que justamente es eso, es un fenómeno superficial. Okay. Con el hierro sí pasa, con otros metales no, como por ejemplo con el aluminio, que el aluminio, la primera capa de óxido de aluminio que se forma, ya no penetra más el oxígeno. Ajá. Y queda aluminio acá y óxido de aluminio acá. Con el hierro suceden varias cosas. Para empezar, pues tenemos que recordar que un compuesto no tiene por qué parecerse a sus elementos que lo forman. Ok. Desde ese sentido, por ejemplo, justamente también depende, te comentaba si era óxido de hierro u óxido ferroso y óxido férrico. Fe2O3, FeO. ¿Ok? Sí, el que nadie quiere. Por feo. Los compuestos sólidos tienden a formar cristales. Okay. Todos los cristales en mayor o menor orden. ¿Ok? Si es un compuesto puro, si fuera puro FeO o Fe2O3, podría formar cristales. ¿Ok? Pero si se forman los dos, los cristales no van a ser del mismo tamaño. Va a provocar discrepancias de tamaño. Y pues esto puede provocar esta estructura granulada que vemos en el óxido. ¿Okay? Sí. Ahora bien, también, pues volvemos al caso. Las propiedades del óxido de hierro no tienen por qué ser las mismas que las del hierro. ¿Okay? Su estructura cristalina no es la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Su conductividad, etcétera. ¿Okay? Así que si, pues al formarse una capa de óxido de hierro, hay huecos, pues para empezar su volumen no es el mismo, así que se va a levantar. Sí, claro, ¿okay? Se va a inflar, ¿no? Se va a inflar, se va a picar y va a entrar oxígeno en la capa de abajo. Por eso es un fenómeno de adentro hacia afuera. ¿Ok? Ok. Así que... Es polvoroso también. Es poco... los términos son dúctil y maleable. ¿Ok? Los metales son dúctiles y maleables. Las sales no siempre lo son. ¿Ok? Podemos imaginarlo dúctil, la capacidad de hilarlo, y maleable, la capacidad de laminarlo. ¿Ok? Ahora imagínate, por ejemplo, si tú... te lo puedes imaginar, por ejemplo, si un metal es Play-Doh, pues lo metes en un colador y se va a hacer hilos. ¿Ok? Si algo no es un metal, si le pones mucha presión, pues se va a romper, se va a volver quebradizo. Sí. Lo mismo sucede con el óxido de hierro. No es dúctil, no es maleable, es quebradizo. Ajá, sí, creo que eso es como una de las consecuencias. Y como dices, de hecho hay un metal que se le llama acero inoxidable, ¿no? Ah, muy buena. El acero inoxidable. Es una parte muy interesante de la ciencia de los materiales. Incluso los químicos metalúrgicos lo ven mucho. Hay algo que para empezar que se llama diagrama de fases. Ok. Es un diagrama de fases, no es otra cosa que un plano cartesiano, donde en el eje de Y, si no mal recuerdo, está la presión, y el eje de X está la temperatura. ¿Ok? Y al variar la presión y la temperatura, pues tienes tú las distintas estados de agregación o fases. ¿Ok? No es lo mismo. Se suele pensar, pero no es lo mismo. ¿Ok? Ahora bien, entrando al del acero, más bien al del hierro, se suele poner el del hierro con el del oxígeno y del carbono. Dependiendo de las condiciones atmosféricas y de las cantidades de oxígeno o de carbono, se forman distintos compuestos, distintas fases. Hace un momento yo te comentaba, por ejemplo, que el óxido de hierro, el óxido ferroso y el óxido férrico, al ser de distintas cantidades de hierro y de oxígeno, ocupan distintos volúmenes. Así que sus celdas unitarias, el cubito mínimo que puedan formar, va a ser de distinto tamaño. ¿Ok? Aquí va con esto. Ah, ya. Sí, se me fue la llana. Pues bueno, estas condiciones yo las puedo controlar. Además de con las cantidades de oxígeno y de hierro, las puedo controlar mediante presión y temperatura. ¿Okay? ¿Tú alguna vez has oído, por ejemplo, cómo surgió el acero inoxidable, ¿no? El acero... No. Es una historia muy buena. Tiene mucho que ver también, por ejemplo, con la termodinámica. ¿Ok? La termodinámica
El nombre nos sugiere hablar que es de cómo se mueve el calor, pero actualmente se interpreta más con la posibilidad de que ciertos fenómenos ocurran o no. Ok. Pero partamos por el principio. ¿Cómo surgió el acero inoxidable? No se sabe con certeza. Parte incluso de las leyendas de cómo se formaban las espadas más poderosas, más fuertes. ¿En serio? Sí. O sea, ¿estamos hablando de casi 1000 años? Sí. La edad de bronce, la edad de bla, 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 baja. ¿En serio? O sea, yo pensaría que el acero inoxidable es como reciente. O sea, sí es reciente. O sea, su metodología, su fabricación en masa, sus procesos para hacerse son más recientes. Pero pues todo parte de la pregunta de cómo se hizo. Claro. El acero de Damasco, metales de las de las leyendas, pues parte de ahí, ¿ok? Sí, o sea, claro. O sea, y se dice, por ejemplo, que las espadas más fuertes eran que después de la batalla, las espadas que estaban cubiertas de fluidos sanguíneos, no nos censuren, de fluidos sanguíneos, se calentaban, ¿ok? Y los guerreros las ponían al fuego para que se limpiaran, ¿ok? La sangre está compuesta en mayor parte de carbono, de hidrógeno y de hierro, una molécula de hierro, en parte, un átomo de hierro, ¿ok? Si tú calientas esto, pues da un medio de reacción bastante interesante, en el que ¿qué es lo que tú vas a provocar? Pues que bueno, que el hierro de tu espada se expanda y genere espacio para que el carbono entre, ¿ok? Spoiler, los metales de nuestra vida diaria, el hierro, el acero, etcétera, son aceros al carbón, ¿ok? Hierro, aleaciones de hierro con pequeñas partes de carbón dentro, ¿ok? Esto les da propiedades de resistencia, de maleabilidad, de ductibilidad, superiores al de los compuestos puros, ¿ok? Ok, sí. Ahora vamos a, ¿por qué este hierro es más inoxidable que otro? Ajá, ¿por qué este hierro se le llama, por qué este acero se le llama inoxidable? Porque no se oxida. Sí, pero sí. Volvemos a lo mismo, tiene mucho que ver con la termodinámica, ¿ok? A final de cuentas, el que un compuesto pueda donar electrones o no, tiene que ver, un compuesto, ya no un elemento, ¿ok? Tiene que ver con muchas cuestiones, tanto químicas como físicas, ¿ok? Cuestiones que están perfectamente englobadas dentro de la termodinámica, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Pues que un acero puro le es más probable donar electrones o aceptar electrones, según sea el caso, y esto va a provocar que reaccione, ¿ok? En el caso del oxígeno, va a recibir electrones, ¿ok? Va a cambiar su número de oxidación y se va a oxidar. En el acero al carbón, esto no es tan fácil que suceda. De manera rápida y de manera breve, sin entrar en muchos detalles, es lo que sucede esto. Lo que sucede es esto: las pocas cantidades de carbono evitan que el hierro absorba electrones. Claro, ok. Es como decir, es como si el carbono sacara su estampita del Santo Corazón de Jesús y dijera: detente, enemigo, que el corazón del electrón está conmigo. mal chiste, pero bueno. Pero sí lo entiendo, pasa mucho en la naturaleza, ¿no? O sea, es como cuando un ser vivo abarca un espacio y no permite que otro ser vivo como llegue, ¿no? O claro. Creo que te lo había mencionado con temas de mi trabajo y de los hongos. Claro. Pero Wow, buena metáfora. Ajá. Sí, entonces, entonces quiero llevarlo esto, digo, para no alargarnos mucho, ya llevamos como un buen rato. ¿Cómo lo transportas a las frutas, a la manzana, ¿no? Al aguacate. Al aguacate. A los plátanos. Ajá, sí. Obviamente son procesos mucho más complejos. ¿Ok? Cuando hablamos de metales es un solo compuesto, unos pocos elementos. Ajá. En el caso de las frutas, de los compuestos orgánicos, de los compuestos vivos, ya no hablamos de un solo compuesto, y ya no hablamos de compuestos simples, hablamos de compuestos de alto peso molecular, compuestos formados por N cantidad de átomos. Ajá. Y eso pues da interacciones distintas. Ok. Pero lo que sí sucede, por ejemplo, es que justamente pues el oxígeno comienza a reaccionar con los compuestos de tu fruta en cuestión, ¿ok? Por eso se oxida, ¿ok? Por eso se vuelve menos apetecible, menos saludable en algunos casos, con peor sabor, etc., ¿ok? El oxígeno está haciendo lo mismo que hace con el metal. Llega dando electrones, ¿ok? Sí. Llega el oxígeno con sus dos macanas de electrones y órale por revoltosos. Sí. Mal ejemplo, pero bueno. Malísimo. Tengo una duda ahí. ¿Qué pasa con las frutas que se hacen más dulces? ¿Cómo cuál? Eso no... ¿El plátano? Bueno, tiene que ver con procesos metabólicos, justamente,
Tiene que ver con el proceso de maduración. Por ejemplo, tú sí has escuchado, ¿no? Del etileno. Okay. Que algunas frutas producen etileno no. y se maduran cuando hay más etileno. Ajá. Por ejemplo, no sé si has oído que, por ejemplo, los plátanos, si les, la penca, donde están amarrados a la penca, atados a la penca, unidos a la penca, las amarras con, con papel... ¿Periódico? No, con periódico no, con plástico adherente. Ok. Vitafil, no me acuerdo cómo se llama, pero sí ese papel, ese plástico con el que cubre las cosas, ¿ok? Se tardan más en oxidarse, No sabía. Eso tiene que ver con el etileno, ¿ok? Ok. Y caso contrario, también no sé si has escuchado que el aguacate, las manzanas, el chico zapote, el chiste local, si está muy verde, si tú lo metes, lo puedes meter al horno envuelto en papel de estraza, y con eso se va a madurar más rápido. Tiene que ver ahí que el etileno se va a quedar ahí. Y de hecho, por ejemplo, si tú... creo que es aguacate con otra fruta, que justamente el aguacate utiliza el etileno de otra fruta, pues se va a madurar más rápido. Mira, no sabía. Ahora, el etileno es un compuesto orgánico, ¿ok? Formado por en su mayoría de carbono e hidrógeno con enlaces covalentes. Eso es lo que hace algo sea orgánico, ¿ok? Químicamente hablando. Además de esos, de carbono e hidrógeno, tiene otro compuesto. Adivina cuál. Otro átomo. Adivina cuál. ¿Oxígeno? Efectivamente. Gracias, sí. Hoy yo sí lo... Me sentí en clase de química en la prepa. ¿A mí ser? No, para esto no es un podcast, maldita sea. Pero vine, que me exhiban. No, muy bien, Carlos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Debiste haber sido un muy buen estudiante de química en la prepa. Sí. Mira, pasaste. Sí, gracias. Estás aquí. Sí. Con cosas que en tu trabajo no tienen que ver en química, pero en la empresa en donde laboras sí tienen que ver con química. Sí, y creo que también por eso me daba mucha emoción hablar de este tema. O sea, por lo que vemos, y creo que no solo el oxígeno, todos los elementos químicos, que es como una invitación, no a estudiar la tabla periódica, no a aprendérsela, no, claro, pero ¿no? sí como a comprenderla, preguntar, Y quedaron muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, ¿por qué el cloro blanquea? Porque oxida. Caray. Ajá, exactamente. Ahora, otra cuestión, ¿por qué los humanos envejecemos? Porque perdemos, obviamente, cuando se generan compuestos derivados del oxígeno, derivados del metabolismo, no solo del oxígeno, pero sí compuestos resultados de oxidación, reducción. Estos dañan el ADN, dañan la capacidad del ADN de replicarse de manera exacta. Okay. Y con el paso del tiempo, pues vamos perdiendo la capacidad de generar copias exactas, copias iguales. Y cuando eso sucede, pues comenzamos a envejecer, a vernos más arrugados, a que nos duela la rodilla, a que me duele la ciática en particular. Claro. No responden igual, o sea, sí. Exactamente. Ya hay daño celular, daño metabólico. Y es eso, o sea, justamente es como el oxígeno es una parte importante, muy importante, pero al mismo tiempo es algo que complica mucho, ¿no? O que no sé si la palabra correcta es complicar, o sea... Pues es que es un requisito. Es un requisito para que la vida, como la conocemos, no en general, sino como la conocemos, se genere. Hay otras formas, spoiler si las hay. En la Tierra, claro que las hay. ¡Qué caray! Hay vida en ambientes anóxicos. Hay vida en ambientes poco propicios, sin oxígeno también. Pero bueno, citando a Jeff Goldblum en Jurassic Park, la vida siempre busca su curso. Bueno. Y no voy a silbar la canción de Indiana Jones. Estoy tentado a hacerlo, pero no recuerdo la tonada de Jurassic Park. Con esto cerramos un poquito. El oxígeno es un tema muy, muy grande, como dicen mucho, queda como mucho que explicar, mucho que hablar. El proceso químico es muy complejo, es muy interesante y es interesante de descubrirlo, pero hay... Valor de mi cuchara. No es complejo. Se complejiza, pero sus fundamentos son sencillos. Okay. Volvemos a lo que aprendemos en la prepa. Sí. Okay, la química básica se complejiza a tanto como tú quieras. Si estudias bioquímica, si estudias ingeniería química, biomedicina, etcétera, medicina dentro de... pero el fundamento es el mismo. Y como les hemos comentado, es comprensible. Sí, muy importante, muy buen punto. No te quedes con esto. Pregunta, investiga, desarrolla tu propio criterio. Y puedes comprenderlo. Y si alguien te dice que no puedes, él es el que no puede. Tú sí puedes. Esa persona no sabe. Está tonta. Sí, está tonta, exactamente. No podemos decir más palabras. Claro. Pero podríamos pensarlas. Sé que me escuchas ahí. Mi que podcast escucha. Ajá. Chan. Pero una vez más,
cuestionen. O sea, habremos diálogos siempre, podemos estar abiertos a comentarios. Y ese es el punto de Ciencia y Demencia. Así es. Abrir un tema, abrir un libro, sacar un tema y decir, ¿es esto? Pero claro, no te quedes ahí. Claro, no se queden aquí. Lo básico, pues ahí está. Entre más complejo algo, unos decimos que es más divertido, a otros les espanta más. Sí. Pero traten de verlo Sí divertido. pasa. Claro, creo que es todo. Creo que es todo. Síganos una vez más, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify. Abrimos la sesión y pues aquí estamos. Aquí estamos. Jorge Granados. Comenten, den like, compártanos si es posible. Sí, claro. Si tienes algún conocido en la prepa que batalla con esto, ponle este podcast. Claro. A lo mejor le puede gustar, a lo mejor no. Puede preguntar, igual trataremos de acercarnos y siempre estamos a la orden. Claro. ¿Sabes? Sí. Síganos. Jorge Granados. Carlos Peña. Quédense y estamos en otro. Seguimos aquí. Va.